Normalmente definimos, cuando estamos haciendo evaluación, que tenemos que ver a los maestros, a los alumnos, a los docentes, a los directivos, ver la gestión política, ver la gestión institucional, y todo ello en su contexto, y todo ello porque son lo que define la calidad del aprendizaje, y creo que en eso estamos de acuerdo. La pregunta ahora, la que sigue, es cómo hacemos, la que sigue por favor, cómo hacemos que esos actores en ese contexto sean también fuente, origen, impulso de la propia evaluación, ¿sí? No como sujetos al que voy a mironear, perdón, pero sí a veces somos unos mirones los evaluadores, vamos a mirar desde fuera, ¿sí? No como convertirlos en sujeto mirado, sino en sujeto partícipe de la construcción de este proceso. Y entonces, lo que acá tiene contenido, tengo que ver compromisos, hábitos y destrezas, gestión, currículum, ámbito educativo, cómo eso se convierte en preguntas de evaluación. Eso es lo que estamos por construir, ¿sí? Eso es lo que debemos pensar la evaluación por ahí. No es algo que vaya a resolver yo, bueno, ni yo ni nadie, es algo que se tiene que construir con los evaluados, con estos ámbitos que han sido objeto de evaluación para ser convertidos en sujeto apropiado de esos resultados de evaluación. La que sigue. Siguientes pasos. La que sigue. Tenemos, échatelos todos de una vez. Normalmente es adaptemos nuestros productos, hablemosle de distinta manera a distintos usuarios, comuniquémosle a su manera, adaptemos la difusión. Si los niños usan Facebook, pues empezamos a comunicarnos por Facebook, y yo no soy usuario de Facebook. Creamos espacios de interlocución, adaptamos y comunicamos en sus distintos medios. Creo que hay mucho más. Diseñamos mecanismos para generar cómo hacer el seguimiento de la mejora a partir de los resultados de la evaluación. Pero la que agrega, porque eso viene derivado de toda la literatura y digamos son producto de buenas prácticas. Pero la fase 0 no la encuentran en ningún documento de usos de la evaluación o investigación sobre el tema. La fase 0 es una ocurrencia de su servidor. De todo lo de abajo no lo podemos hacer si no consideramos a los sujetos desde arriba. Si la evaluación, de la manera en que la construí, no fue significativa desde el inicio para esas distintas audiencias. Si no supe comunicarle, y ahí hay varios errores del instituto, si no supe comunicarle a los actores el por qué, cómo estoy tomando en cuenta lo que ustedes me están diciendo para construir esta evaluación, la difusión y adaptación y va a tener mucho más dificultad. La que sigue. Entonces, esa fase 0 es sustantiva para entender que no podemos seguir evaluando con el criterio del evaluador. El evaluador, perdón, yo no sé qué es lo que hay que evaluar, ni cómo hay que evaluar, ni para qué. Yo sé desde la perspectiva de Teresa Pacho, con mis aprendizajes a lo largo de 40 años de práctica profesional. Pero no sé si la señora piensa distinto, si el señor piensa que hay algo que me está fallando gacho y que ni siquiera se me ha ocurrido. Y no sé cómo los de allá van a usar la evaluación, ¿sí? Si eso no lo sé, la evaluación tiene amplias posibilidades de servir de poco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Incrementar la probabilidad de usos. ¿Y cómo? Comunicación, comunicación, comunicación. Hacer investigación de cómo se toman las decisiones, hacer investigación de qué clase de información es válida, útil, apreciable al decisor,
y decisores desde el maestro hasta el presidente. Cómo tenemos que traducir, a veces hay que explicarle más con bolitas y manzanitas a los políticos que a los maestros, eso ustedes lo saben. El nivel de comprensión de los problemas no es el mismo en los distintos niveles de toda la cadena educativa, y lograr que los procesos sean apropiados de manera que la investigación y la evaluación sean un proceso colectivo y que sea apropiado. La que sigue. La que sigue. Entonces, no pensar de manera aislada la generación de la evaluación de los sujetos, incorporar a los sujetos en esa generación nunca va a ser un uso, una consecuencia afortunada ni fortuita si no se piensa en el uso de la evaluación desde el inicio del trabajo, y tenemos que identificar quiénes son los usuarios relevantes, potenciales y no potenciales. La que sigue. Y eso es responsabilidad del evaluador. Así como está horrible el artículo 3 que pone que la evaluación es para que mejora y a partir de eso vamos a mejorar la calidad. Sí, está dificilísimo. Pero yo le pongo otro reto que es todavía peor también. Es responsabilidad del evaluador que el conocimiento que produce sea útil, sea pertinente, porque si no se da ese proceso, es como las TICs, si no hay un proceso de apropiación significativa a la acción, no va a haber ninguna ganancia de la evaluación. Y pues, perdón, eso sí, yo no estoy comprometida con ello, yo estoy comprometida a que sí suceda. Hacer que la información tenga valor, que agregue valor a todos, ¿sí? Así como a mí me produce un enorme valor, porque de verdad gozo cuando veo un resultado en la gráfica, resultados que no sé cómo van a salir los profes en la evaluación del desempeño, y cuando veo los primeros datos empieza uno a sonreír de aquí a acá, acá arriba, empieza a sonreír por todos lados. Ahí es en donde agregue valor. Y ahora, ¿cómo le hago? Esa es la gran pregunta, y ojalá que estemos diseñando el camino adecuado, porque ha sido con maestros. ¿Cómo le hago para comunicarle a fulano de tal que presentó la evaluación de desempeño que ese resultado lo refleja, dice algo de sí y le da una opción de mejora? Haya sido no suficiente, que son los menos, o haya salido en el máximo nivel de aprendizaje. ¿Cómo puede este resultado de evaluación agregar valor a su práctica profesional? Y eso es parte de lo que estamos tratando de construir. No es tan fácil, porque es muy fácil cuando uno tiene que trabajar en un grupo de 40 estudiantes y pues uno por uno no hay problema, ¿no? Pero 150.000 no es uno por uno, ¿sí? ¿Cómo le hago para que eso que yo comunique sea de valor para el sujeto? ¿Cómo ganar la confianza o no perderla? Porque si entramos con junta de gobierno, y aquí sí refiero al INE, con una gran confianza de los actores políticos, de la sociedad en general, ¿cómo no perder esa confianza de nuestro rol y nuestras capacidades para conseguir que de veras aportemos valor a la mejora de nuestro sistema educativo? Una política que contemple los usos si lo hace bien, podrá aumentar el valor del uso efectivo de la evaluación, y entonces sí podrá contribuir a elevar la calidad. Si no se da esa apropiación del resultado de evaluación, difícilmente podremos contribuir con la evaluación a la mejora de la calidad. Son los maestros, son los supervisores, son los administradores, son los legisladores,
es toda la sociedad lo que tiene que entender en qué puede esto que estamos produciendo ayudarles a construir rutas de mejora en su acción, la que sigue. Y muchas gracias por todo. Estoy a sus órdenes en este programa. Tengo en mi correo una pregunta de alguien de Guadalajara. Espero que no sea nadie de aquí. No le he podido responder porque está bien complicado responder de servicio profesional docente. En la semana que entra voy a hacer todas mis averiguaciones para poder dar respuesta a esa pregunta concreta. Si alguien de ese grupo está aquí, la semana que entra tendrá respuesta. Sí, muchas gracias, doctora. A continuación daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual se les pide a los participantes que utilicen el formato de preguntas que viene en el material entregado afuera en la inscripción. Y si alguien tiene una pregunta, la pueden hacer llegar por aquí. También es importante mencionar que la plataforma virtual está siendo utilizada por nuestros seguidores en línea, ya que estamos transmitiendo todo este ciclo de conferencias. Y si no, pues a la limón, como dicen. Pueden levantar su mano para hacer cualquier cuestionamiento. Bueno, si quieren ir contestando a esta información sobre el Congreso, entonces ahí se las dejo a los organizadores. Tengo dos preguntas, las dos relativas a servicio profesional docente. Eso se llama karma. ¿Qué uso tiene la evaluación docente y con qué tipo de examen con el tipo de examen que aplicar? ¿Y qué opinión tiene de la formación de los maestros y doctores y sus oportunidades en la reforma educativa? ¿Qué uso tiene la evaluación docente? Es una evaluación de carácter, es decir, es una clásica confusión entre el uso formativo y sumativo, ¿sí? Si yo lo tratara de clasificar, yo no sabría dónde clasificar, si de este lado o de este lado, pero tiene las dos funciones. Una función de orden sumativo, o digamos con consecuencias, es el de rendición de cuentas, es toma de decisiones de por dónde tenemos que formar a los docentes y por dónde los maestros tienen estas capacidades que se demandan en el perfil o no las tienen. Pero es también formativa en el sentido de que comunica de regreso, hay una vuelta de retorno de estas son sus habilidades, estas son sus fuertes, esto es desde donde usted tiene que partir para mejorar aquello otro que por alguna razón no logró el nivel adecuado o el nivel de excelencia, digamos, mucho que lo palabra, pero el nivel más alto del desempeño, cómo a partir de lo que usted tiene puede construir rutas de mejora hacia el perfil definido por la Secretaría de Educación. No es un examen, y aquí sí me voy a tomar unos minutitos para explicar, no son pruebas que haya diseñado el instituto, no son pruebas que aplique el instituto, no son pruebas que califique el instituto. El instituto tiene un rol normativo en la evaluación de los docentes. El instituto dice los parámetros indicadores son adecuados al perfil que definió la autoridad educativa. Con eso pueden ustedes diseñar sus instrumentos. Es la autoridad educativa la que diseña los instrumentos
En este caso, contrató una instancia de evaluación de muy alto nivel para diseñar esos instrumentos y dialogó con el instituto en términos de cómo hacer mejores instrumentos. ¿Qué instrumentos desde el instituto, con la experiencia y las conversaciones y todo lo que trabajamos con docentes en los 2 años anteriores, teníamos para decir, muévanse por acá, ¿sí? Muévanse por planeación, muévanse por incorporar al sujeto del instrumento de evaluación. Eso es algo radicalmente distinto a la evaluación internacional. Eso es una innovación del instituto para ponerlo en palabras muy sintéticas, introduzcan el instrumento al sujeto, introduzcan el instrumento su contexto, porque no hay ninguna otra manera en que yo voy a poder dialogar con el docente, ¿sí? Entonces, las preguntas, y yo no conozco el examen, solo la normativa de los exámenes, las preguntas estaban orientadas a que el docente fuera el que reflejara su contexto y reflejara su grupo para cómo él tomaba la decisión de planear una clase, de evaluar a los alumnos, de usar la evaluación de sus alumnos en el proceso de enseñanza, etc. Entonces el instituto valida esa concordancia entre parámetros e indicadores con un perfil, valida el diseño de los instrumentos, observa el proceso de aplicación, supervisa que se cumplan los lineamientos y supervisa el proceso de calificación. Y propone mecanismos de comunicación, ¿sí? Que también son responsabilidad de la autoridad. Entonces, no es un rol decisor del instituto en la evaluación del servicio profesional docente. Es un rol normativo y, por tanto, no es el INE que aplica las pruebas, como de repente se dice, y peor, el INE contra los maestros. No, el INE no está contra los maestros y creo que la autoridad tampoco. Así que la idea es cómo generar instrumentos que sean novedosos, que reflejen la práctica docente, que reflejen lo que deben hacer los maestros y que puedan ser insumo los resultados para su desarrollo profesional futuro. No sé si con esto de respuesta a sus preguntas. La pregunta es: cancelar la prueba de planea este año fue por razones de falta de presupuesto. Okay. Lo que se canceló de planea este año no es la aplicación del instituto, es la aplicación de la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública es responsable de la aplicación censal de los estudiantes y el instituto tiene también en ese sentido un rol normativo ahí más fuerte porque tiene una muestra de control estadístico de manera tal que si el Estado de Jalisco en la aplicación de planea resultara radicalmente distinto a los resultados de la muestra, yo diría, pues ese es un ascenso, me lo truquearon, ¿no? Entonces, ese es el rol del instituto. El instituto va a hacer de todas formas las evaluaciones piloto que tenían programadas, las evaluaciones de trabajo, de diseño de prueba, no disminuye su presupuesto, más que en el censo controlado. La decisión fue de la autoridad educativa y la argumentación fue la que recibimos inicialmente, basada en un problema presupuestario. No la suspendimos nosotros. Sí, sin duda, es cierto, el proceso de evaluación, yo quiero suponer que los docentes, pero en general todos, partieron de un inicio no muy claro, con mucha desinformación, porque no es tan fácil comunicar esto y tienen razón, ni la Secretaría ni el Instituto pusimos toda la energía en la difusión, pusimos toda la energía en el control y en el, digamos, que hubiera las condiciones para,
¿sí? Para que se pudieran realizar las evaluaciones. Yo espero, tengo la confianza de que estos dos sectores puedan comunicar de mejor manera esta evaluación. Y va a ser más fácil hacerlo porque ya partes de una experiencia realizada, ¿sí? ¿Cómo nos van a informar los resultados de la evaluación docente para no perder la confianza? Y la evaluación está construida colectivamente con el evaluado. Sí, la evaluación de desempeño de los docentes, no así la de ingreso ni la de promoción, la evaluación de desempeño de docentes, directivos, supervisores, ATPs, todos estos, de todos los cargos en donde ha habido evaluación de desempeño, de supervisores no ha habido, perdón. Se ha hecho grupos focales, se ha trabajado con encuestas, se ha trabajado con grupos de docentes. Los grupos que diseñan las pruebas son docentes. Los grupos que deciden cómo debe ser la prueba han sido en diálogo con docentes y pensando en cuál es la clase de información que puede reflejar mejor la tarea del docente y cuál es la clase de información que puede retroalimentar mejor al docente. Esta última prueba de fuego no la hemos pasado. Yo ya conozco cuáles son las recomendaciones del Instituto para la comunicación de resultados. Y a qué se está llegando con la Secretaría de Educación. Creo que sí va a ser una forma novedosa de comunicar los resultados, estandarizada, por supuesto, con 150.000, no hay modo más que estandarizar algunos procesos. Y la idea es básicamente que el sujeto se vea reflejado en ese resultado de cómo le fue la prueba y cómo puede a partir de eso construir un proyecto formativo futuro para todos. O sea, eso sí también he logrado hacer pasar en todos los foros que la formación no es para los que resulten insuficientes. Esos van a ser los menos. La formación debe ser para todos los docentes, no solo para aquellos que tuvieron resultados no esperados en la formación. Entonces, bueno, la prueba de fuego va a ser si respondimos a eso o no respondimos a eso, ojalá que sí, y si no, háganoslo saber. La otra cosa, por ejemplo, en la evaluación del ingreso, nunca se habían dado resultados individualizados. Si se acuerdan, en las evaluaciones anteriores no había resultado individualizado, te decían, ¿vale o no vale? Sacaste 3 puntos o 50. ¿Sí? Por primera vez se informó con resultados individualizados, estandarizados pero individualizados. ¿Sí? Usted tuvo este resultado por tanta y tanta y tal. ¿Sí? Puede ser esto y esto y esto, no puede ser esto y esto y esto. ¿Sí? Eso sí fue también un plus de la posición del instituto. ¿Cuáles serían los procesos o acciones que se tendrían que hacer para contemplar a los actores? Bueno, los docentes, claro que no me puedo comunicar con 1.500.000 porque entonces o me comunico o trabajo. Lo que sí tenemos es un contacto con muchos docentes, no solo uno, no, hay muchos, hay estudios calculados con muestras, hay grupos focales, hay trabajos de discusión intensiva, hay grupos, los evaluadores, por ejemplo. Los evaluadores son docentes, ¿sí? Los evaluadores son docentes, los formamos para ser evaluadores y están evaluando a sus pares con base en su propia experiencia y los instrumentos de información que tienen al alcance. No todo está realizado, pero ahí vamos. Gracias, doctora. Miren, yo creo que lo que comentó usted con respecto a la comunicación con los docentes, con los evaluados, es muy importante. En lo personal, yo en el año pasado presenté 3 exámenes, uno para permanencia, otro hice mi proceso para evaluador y otro me evaluaron también
para promoción, para permanencia y como evaluador. De las tres formas fui evaluado. El asunto es que como promoción para el nivel básico de secundaria, no resulté óptimo, pero no tengo una plaza, no se me ha otorgado nada. En el caso de como evaluador, me dice que el Ceneval perdió información con respecto a mi evaluación, entonces tampoco soy evaluador. Y en el caso del examen de permanencia, que a pesar de haber participado como evaluador, me mandaron al examen de permanencia en la institución en nivel medio superior, nos evaluaron con un examen de un área de conocimientos que no es la que llevamos a cabo en la práctica docente. Entonces, todas esas cosas dicen, bueno, llega a desmotivar también al docente, que nos estamos preparando, en mi caso yo con un doctorado en gestión educativa, y que estamos constantemente buscando la forma de participar en la evaluación, porque lo vemos como una oportunidad muchos de nosotros. Entonces yo pienso que sí habría que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Porque fuimos la primera generación, por ejemplo, que participamos en promoción para las plazas directivas, y resulta que no hay plazas directivas, por un lado, y por el otro lado dicen que hacen falta directivos capacitados, que sí es cierto que hacen falta directivos capacitados, porque parte de los problemas que hemos visto en la evaluación es precisamente que los directivos no saben qué hacer en las escuelas, ¿no? Lo único que me llama la atención es la ley de evaluador, porque esa sí es responsabilidad del instituto. Sí sé que hubo un problema de identificación, pero que se logró resolver. Y hay 400 nuevos evaluadores que se anunciaron, no sé si esta semana o se anuncia la semana que entra. Entonces déjame que averigües si no estás dentro de esos evaluadores. Perdón, a veces sí, en estos tamaños de cosas. El tema de si hay o no plazas, híjole, eso sí no es problema del instituto, evidentemente, y sí hay un problema de manejo complicado en condiciones de nuevos procesos totalmente distintos. El proceso de promoción tenía lugar por procedimientos radicalmente diferentes a los de hoy. Entonces, hacer pasar y convencer a la autoridad y a los sujetos y a los sindicatos de que esta es una ley adecuada, no necesariamente es un cafecito a las 5 de la tarde. Sí hay que tener una mano fuerte. Espero que se esté construyendo, porque no es rol del instituto que se estén construyendo decisiones en ese sentido mucho más claras, y sí es rol del instituto supervisar que en efecto esas plazas se asignaron y se asignaron por la vía legal, que es el concurso. Si hay asignaciones de plazas en otro sentido, si había plazas que no se ocuparon y quedaron en listas de prelación sin ocuparse, sí deberán establecerse responsabilidades a nivel administrativo. Creo que lo dejamos para allá. Les agradezco muchísimo, de verdad, estoy al... Sí, tenemos una pregunta de nuestra modalidad virtual. Sí. ¿La escuchamos? Sí, doctora, con el gusto de compartir esos momentos con usted y hacerle llegar de la participación de los compañeros que están en forma virtual una pregunta. Dice la compañera Elisa: ¿en qué momento real se encuentra el docente de educación básica en la construcción de la evidencia, ahora ya que estamos en esta reforma educativa? ¿En qué proceso? ¿En qué momento, en qué momento real se encuentra el docente de educación básica en la construcción de la evidencia, ya que estamos en la reforma educativa? No sé de cuál evidencia se refiere. Si lo que se está diciendo es que si están siendo tomados en cuenta, sí están siendo tomados en cuenta.
Si lo que se está preguntando es sobre las evidencias y su práctica, pues eso es un asunto personal. Cada uno estará en distinto momento de incorporación de sus evidencias de práctica. No me queda muy claro la pregunta hacia dónde quiere ir dirigida. ¿Puedo hacer otra pregunta de otra compañera? Dice la maestra Leticia: ¿quienes realizan la evaluación están conscientes de la complejidad de esto? Sí, claro. Y las horas de trabajo dan cuenta de ello, y la cantidad de personas involucradas y la cantidad de discusiones e interrupción dan cuenta de ello. Bueno, hay otras preguntas, y me parece idóneo el tiempo del examen, no, claro que no, pero claro que había que empezar por donde se podía empezar, de manera tal que podamos identificar qué cosas son triviales, no preguntemos, no hagamos eso, ¿sí? Perdón a aquellos que padecieron un examen de 8 o más horas, pero son decisiones importantes. A ningún estudiante le pedimos que responda al examen en 10 minutos, tampoco se lo podemos pedir a un docente. Es también respeto al evaluador de que todos los elementos que puede aportar como evidencias, si a lo mejor no para responder a la otra, todos los elementos que puede aportar como evidencias de su desempeño estén preguntadas, estén como objeto de la evaluación. El tema, por ejemplo, en secundarias y en media superior, que había errores de asignación de plaza, asignación de materia, se trató de resolver por el lado del maestro de química en el primer semestre, pero da física en el segundo, y entonces estaba registrado como maestro de física y él quería que fuera el de química, ¿no? Lo que se hizo, la forma como se respondió fue, los nodos de Ceneval venían sobrecargados de todas las formas de evaluación, de manera tal que si tú eres químico y aunque estás dando física, querías ser evaluado como químico, se te diera la oportunidad de responder al de química. Digo, te pongo un ejemplo soso, pero porque la variedad es infinita. No hay manera que yo pueda jugar con todas las combinaciones posibles de docentes en la definición de qué examen le va a tocar a usted, ¿no? Entonces, esa fue la solución que se trató de dar. Si ese fue el error, habría que señalarlo, ¿no? Pero por ahí fue como se solucionó. No quiero tomar más tiempo, pero les prometo que respondo en mi correo a todos ustedes. Hay preguntas muy... A ver, las condiciones, por supuesto, no fueron las ideales. Por supuesto, y no en todos lados fueron las mismas condiciones. Hubo lugares divinamente espectaculares. No lo sé en Jalisco, pero hubo lugares en donde las condiciones de la aplicación fueron excepcionales, ¿sí? Otros lugares no, otros lugares fueron terribles. Entonces, no generalicemos la experiencia de un lugar para todos, ni queramos que de un día para otro va a haber las mismas condiciones ideales para todos. Sí, el sistema educativo tiene mucho que aportar todavía. Las condiciones tecnológicas de las escuelas son pobres, hay que mejorar esas condiciones y hay que mejorar la forma como ofrecemos las opciones de evaluación. No es una evaluación del instituto, el instituto la supervisa, da lineamientos para decir cómo debe realizarse eso, pero no es responsabilidad del instituto su realización ni su puesta en marcha. Sí es responsabilidad supervisarlo, informar sobre cómo se va y encontrar cuáles son los caminos de mejora conforme a lo que va encontrando cotidianamente. Y sí ha habido caminos de mejora en los procesos de evaluación, que son los de cada 2 años, en la evaluación de los docentes. Empezamos con ingreso, promoción, permanencia, etc.
Y la corto ahí porque si no me van a matar y no me van a invitar. Agradecemos un aplauso, por favor. Muchas gracias, doctora Teresa Bracho. A continuación, el maestro Daniel Castellanos Reynoso, rector de la Universidad Virtual de Estudios Superiores, hará entrega de un reconocimiento a la ponencia de la doctora Teresa Bracho. No quiero agradecer la grandiosa aportación de Tere. Créanme, el reto no es fácil. Estamos hablando de 1,5 millones de maestros a evaluar. Este año, que 2015, se evaluaron a 150,000, una muestra significativa en cada estado, y fue un reto difícil. Déjame platicarte, Tere, que pues nosotros nos sumamos a este proceso de la evaluación con la formación, precisamente el año pasado cuando nos acompañó la maestra Silvia Belkers, y tuvimos la vivencia de estar acompañando en esta formación a 3 de los estados más conflictivos del país, como es el estado de Morelos, como es el estado de Oaxaca y como fue el estado de Durango, y en donde todo eso que tú comentas, pues realmente pues fue una ardua labor, y creo que el reto que tiene el INE en esta parte de la calidad, la evaluación del desempeño docente, pues es un reto que es digno de reconocerse, y por lo tanto pues yo también quiero comentarte que nos estamos sumando a este proceso de la evaluación. Estamos a través de nuestros posgrados creando en todos nuestros docentes la cultura de la evaluación. Eso es importante. Queremos sumarnos también a generar esa política educativa que tú comentas en los entornos virtuales, que pues es nuestro granito de arena que aportamos, y en donde creo que gran parte de la problemática de la evaluación es el entorno en el que se está evaluando. Esto es algo que nos tocó vivir. Creo que la mayor parte de los docentes del país, hay un gran número de ellos que están renuentes al manejo de las tecnologías, puesto que no les tocó ser parte de su capacitación en aquellos tiempos, y en donde pues a través de ese granito de arena, dándoles el apoyo del manejo de las TICs y ambientarnos en el proceso de la evaluación, pues creo que logramos en estos 3 estados lograr un cambio significativo, que este próximo 25 de febrero pues los números nos van a indicar, ¿verdad? Quiero, a través de este reconocimiento que te entregamos, establecer los lazos entre el INE y la UNIVES, que quede nota, para sumarnos en este proceso de la evaluación del desempeño. El día de ayer tuvimos la oportunidad, y quiero que lleves este agradecimiento a la maestra Silvia. Tuvimos una sesión que le pedimos precisamente para retroalimentar en carne propia la formación que tuvimos a través del acompañamiento que dimos con nuestros tutores en esos 3 estados, y que pues de alguna manera pues subieron también para enriquecer los procesos que se van a vivir este año. Te lo agradezco mucho, Tere, y pues muchas felicidades, y que sirva este acompañamiento para todo lo que venga en tu proceso. Gracias. Una mano virtual.